Manuel Felipe Sierra, periodista. Cuando comienza, digamos, y se inicia el proceso democrático en el año, con la caída de Pérez Jiménez, el año 58, por supuesto, en aquel momento aparecen en escena políticos y nombres que habían participado activamente en la lucha contra la dictadura. Y uno de los nombres jóvenes, de alguna manera, tomando en cuenta que apareció con mucha fuerza, fue Luis Herrera Campín. Porque Luis Herrera Campín, hay que recordar, pertenece a la llamada generación del 45, que justamente es cuando emergen, en verdad, la democracia venezolana con el derecho al voto y la organización de los partidos políticos. Y él, muy joven, pues se incorpora a las filas del naciente partido COPEI y allí, además de la militancia, ¿no? Él comienza a perfilarse muy importante porque él pertenece al equipo de redacción del diario El Gráfico, que era el diario de Copey en aquel momento, y él era uno de los periodistas de aquel momento. Bueno, luego también es conocido porque ya a la caída, al comienzo de la dictadura, por supuesto, él va al exilio y en el exilio hay un hecho importante y es que él permanece un buen tiempo en Alemania. Y en Alemania en aquel momento comenzaba el llamado auge de la democracia cristiana moderna, ¿no? Impulsada por Adenauer y lo que eso significó. Y Luis Herrera vivió, ¿no? Ese proceso que convirtió la democracia cristiana también en una referencia en el juego geopolítico de la posguerra, ¿no? Y ahí Luis Herrera también se dedicó a escribir, tuvo un medio llamado Tiela, que agrupaba a venezolanos en el exilio. Y bueno, allí se conocía mucho porque él escribió incluso un texto que se llamó Hacia el 1957, que era un poco, en el 57, Pérez Jiménez estaba obligado de alguna manera a convocar elecciones porque terminaba su mandato de acuerdo a la constitución aprobada por el propio perejimenismo del año 53. Y él hizo un análisis brillante en aquel momento, que dicho sea de paso fue justamente lo que ocurrió. Entonces, cuando cae Pérez Jiménez y llegan los dirigentes, él se da a conocer mucho, sobre todo por periodistas, ¿no? Se incorpora mucho a la revista Momento, que era una revista que escribía los análisis políticos de Momento, y se incorpora a La Esfera como columnista, que era el periódico político de aquel momento, y es uno de los grandes columnistas de La Esfera en su momento, y muy reconocido, ¿no? Con Rodolfo José Cárdenas se incorpora, se les considera que trabajaron en un seudónimo llamado César Cienfuegos, que era como la referencia política en aquel momento. Pero en paralelo, pues Luis Herrera comienza como dirigente de COPEI a recorrer el país y es conocido y comienza su actividad parlamentaria posteriormente. Pero con una característica, que Luis Herrera era por su personalidad, por su forma de ser, por su lenguaje, era un político que se comunicaba mucho con la gente, con los sectores populares, ¿no? Y tuvo esa característica, su actividad muy intensa como periodista, como parlamentario y como dirigente de COPEI, pero se comenzó a perfilar como la expresión de un relanzamiento de COPEI, de acuerdo a los tiempos modernos, con unos planteamientos, si se quiere, mucho más avanzados que lo que se conocían con el nacimiento de COPEI en el año 46, ¿no? Y entonces eso hace pues de Luis Herrera una persona conocida y en la medida en que se van generando, pues, en los partidos, cambios, modificaciones, él aparece como una referencia en COPEI de sectores de avanzada, pero persiste en su actividad parlamentaria y en su actividad periodística. En esa oportunidad yo comenzaba en el periodismo como reportero y tuve posibilidad de conocerlo, pues ya, él como parlamentario, yo como periodista, y conversábamos mucho y establecimos amistad porque era una persona muy dada, pues, y además a uno le interesaba mucho porque era, además de las declaraciones que daba, con él se podía establecer conversaciones, anécdotas. Él fue muy famoso por los refranes, porque tenía refranes. Y entonces, bueno, se creó como una amistad más allá de las militancias políticas, ¿no? Yo creo que eso es importante destacarlo. Eso fue creando el
que Luis Herrera periodista y a Luis Herrera, digamos, comunicador, ¿no? En el sentido. Y bueno, ya sabemos pues lo que pasó posteriormente, Copey se fue perfilando. Cuando comenzaron a perfilarse las tendencias, él siempre apareció al lado de las tendencias renovadoras o avanzadas, como se llamaba en aquel momento. Y su presencia, sobre todo en el interior, era notable porque, como les decía, su discurso era un discurso muy venezolano, porque aparte pues de definir las políticas desde el punto de vista ideológico, siempre las combinaba pues con refranes, con gestos, con lo que veía. Y era además un político que se comunicaba en aquel momento mucho con la gente. Es decir, en un mitin salía y la gente, bueno, todos los políticos suelen hacerle eso, pero en el caso de él se veía que había un tratamiento distinto, ¿no? Más de amistad, ¿no? Y ese bueno fue Luis Herrera que uno conoció y que conoció hasta que se perfiló ya, ¿no? Primero como precandidato, el año 72, este, que ya se veía que iba en esa dirección de la candidatura, no pudo lograrla, ¿no? Lorenzo Fernández, que ganó la elección finalmente, pero ahí sí se perfiló de manera inequívoca como el futuro candidato del partido, ¿no? De Copey para el año 78. Bueno, y efectivamente fue así. Y entonces cuando él gana el 78, pues inicia un gobierno con muchas expectativas, ¿no? Expectativas que se explican porque él venía a suceder el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tuvo, por las razones que todos conocemos, el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue pues, un gobierno con una gran proyección internacional. Fue la época en que se habló de la Gran Venezuela, porque se destinaron muchos recursos, digamos, a planes. Y Luis Herrera le tocó pues, enfrentar la etapa posterior con una campaña muy importante, una campaña también en la cual, por ejemplo, participó mucha gente y era una campaña popular en los barrios. La famosa señora Carlota Flores que decía, bueno, ¿dónde están los reales? Que era porque se había gastado, que era. Y Luis Herrera comenzó un gobierno en aquel momento. Yo era periodista en aquel momento, justamente cuando él asume el poder, comenzaba el diario de Caracas. Y yo comencé a trabajar en el diario de Caracas. Y sobre todo, como siempre, cubriendo la fuente política. Entonces, de alguna manera, pues estaba en ciertas ocasiones, pues vinculado, si no con él directamente, con lo que era su equipo de gobierno, ¿no? Y fue, por supuesto, un gobierno que tuvo, bueno, a la hora, yo no quiero analizar el gobierno porque siempre la gente entra en, pero yo juzgaría, por ejemplo, su gestión internacional, me pareció a mí verdaderamente importante porque él desarrolló una política de pacificación de Centroamérica, que Centroamérica vivía, bueno, unas guerras terribles, que incluso se llegó a decir que era la vietnamización de Centroamérica, que se podía, y allí comenzaron a intervenir, bueno, y una guerra civil, y la gestión de Luis Herrera logró pues avanzar con el famoso plan de Contadora, entre otros, y bueno, se logró a un costo importante en términos de víctimas pues, y de daño, pero se logró restablecer el equilibrio democrático en esa zona. También otro hecho importante fue que inició una apertura hacia el Caribe, a los países del Caribe, en aquel momento con Jamaica, comenzó una que también tenía que ver también, y es ahora que se ve la necesidad de la diplomacia venezolana de hermanarse de alguna mente con los países del Caribe, dado que Venezuela es el país pues, eh, más grande y tiene, por supuesto, como atractivo su riqueza petrolera, ¿no? Para esa zona. Entonces, y hay otro hecho también en el plano internacional que yo creo que fue importante y es que cuando se produce la famosa guerra de las Malvinas, Luis Herrera toma la decisión de apoyar a Argentina en la lucha contra el ejército británico en las Malvinas, que fue un hecho importante, ¿no? Luego, internamente, por supuesto, hay problemas, el escenario del país era complicado, se vio obligado a tomar algunas medidas que inevitablemente resultaron polémicas en todo caso, como el tema de la devaluación del bolívar, como el caso, por ejemplo, de las medidas económicas, los esfuerzos que se hicieron en aquel momento por resolver el tema de la deuda externa no pudieron cuajar. eh, bueno, problemas que se enfrentaron desde el punto de vista interno, ¿no? Pero sin duda alguna, pues ya entregó la presidencia y los gobiernos que siguieron en buena medida, pues se mantuvieron en ese nivel, digamos, ¿no? De las mismas líneas políticas. Y luego, bueno, ya fuera
de la presidencia, Luis Herrera demostró una cosa que yo creo que hay que destacar fundamentalmente y que tenía que ver con su personalidad, con lo que era él, que su austeridad, su responsabilidad, ¿no? En lo personal. Y Luis Herrera se retiró, a diferencia de lo que uno suele pensar de un presidente que deja el poder después de 5 años, se retiró para su casa en Santedugí. Y allí estaba, pues, con su familia y allí permaneció. Y ahí sí, puedo decir que tuvimos una relación mayor. Incluso él, él desarrolló un medio de comunicación también, pero nos reuníamos con mucha frecuencia y a conversar de todo, con una gran amplitud. Yo podría decir que ahí sí hicimos una amistad ya después, ya no condicionada por el tema del poder, sino por el tema de, porque con él uno se aprendía y él se interesaba mucho también por avanzar en cosas, ¿no? Sobre todo las cosas que estaban ocurriendo. Y recuerdo mucho lo que tenía que ver con los temas internacionales, ¿no? Porque se hablaba mucho en aquel momento de las cosas que estaban ocurriendo internacionalmente, ya había una tendencia a la paz en Centroamérica, pero él estaba muy ocupado. Las tensiones colombo-venezolanas también las hablaba, el caso de las dictaduras del Cono Sur, es decir, era un gran conversador y un gran amigo, así que yo creo que con esto yo creo rendirle tributo a quien, más allá de diferencias políticas y razones de edad, pues yo considero que fue un buen amigo. Es que él le daba, ¿cómo se llama?, pie para los titulares, ¿no? Y era una cosa curiosa, porque, por ejemplo, en varias oportunidades, él a las 6 de la tarde sonaba el teléfono. En aquel momento no había los celulares, el teléfono, y entonces, hola, ¿cómo estás? Es Luis Herrera, el presidente de la República. Y te decía, mira, vale, ese titular de ayer le faltó una cosa, ¿vale? ¿Quién escribió eso? Mira, ahí le faltó una palabra. Entonces decía, recuerdo que en una oportunidad me llamó porque se hizo una nota sobre Andrés Eloy Blanco y entonces se le reprodujo unos versos de Andrés Eloy Blanco. Entonces él me dijo, mira, vale, ¿quién inventó eso? El verso de Andrés Eloy es así. Entonces lo recitó de nuevo. Entonces, pero me ha llamado por sorpresa, ¿no? Que tú estás trabajando en un medio a las 6 de la tarde con toda aquella cosa de los periódicos y entonces el presidente de la República se toma, ¿no?, la cosa de llamar y te dice, mira, habla Luis Herrera. Y te dice, mira, ¿quién escribió eso? Mira, ahí te equivocaste, tal cosa. Entonces, claro, tenía mucho que ver con su condición de periodista también, ¿no? Es decir, no veía los periódicos como, sino que los veía también como alguien vinculado, pues, al trabajo periodístico, ¿no? ¿Y tú crees que el país valora? ¿Cómo crees tú que el país valoró a Luis Herrera? ¿Lo entendió? Yo creo que hubo respeto, ¿no? Y por él, porque a la hora de juzgar los gobernantes, ha habido posteriormente otros gobernantes, no lograron, digamos, el nivel de consideración que tuvo Luis Herrera, ¿no? Diría que. Ahora, a él le tocó, como te digo, una etapa que más allá de quien fuera presidente, caracterizó la política venezolana de ese tiempo. Y que sin duda alguna al final fue la que derivó en lo que ya conocemos de hace más de 20 años, ¿no? Amigo en el sentido, tardíamente a lo mejor, pero amigo en el sentido que nos llamábamos, comunicaba. Yo teníamos un semanario llamado Viernes, que yo lo dirigía también, y él también me llamaba, no para hacer observaciones, sino para conversar, ¿no? Entonces decía, mira, pero ese trabajo donde dicen tal cosa, tú sabes qué es, porque él estaba atento a todo, ¿no? Y bueno, y había la confianza de que te llamaba. Incluso yo le hice un trabajo muy completo, bueno, que está allí en ese periódico, sobre su gestión diplomática por América Latina. Y le hicimos un trabajo largo, una conversación larga en su casa, ¿no? Santedugí. Pero siempre fue hasta el final, pues, un buen amigo, ¿no? Nos encontramos también con algunos amigos comunes, Haroldo Romero. Después creamos como una especie de costumbre de reunirnos con frecuencia, almorzar y bueno, como todos los almuerzos entre nosotros era un repaso pues de la situación política, pero siempre con un gran respeto y y un gran sentido, ¿no?, de la amistad. No, sin duda alguna, yo creo que eso es importantísimo y hay que valorar lo que representaron esos personajes, ¿no?
que porque en definitiva esa fue la gran etapa del siglo XX venezolano, que fue la etapa democrática, ¿no? Que comenzó con la caída de Pérez Jiménez y se prolongó después con los gobiernos que se alternaron al poder, ¿no? Las diferencias políticas y siempre producto del voto, ¿no? Del voto popular, ¿no?